pero para ser puntuales, dado que este espacio es de 17:30 a 19 horas, si bien recuerdo. Así es. El Recording in progress. El compañero secretario José Joel Hernández, ¿ya se encontrará presente? Claro que sí, presidenta. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues damos inicio, más bien no damos inicio, reiniciamos después del receso. Buen provecho a todos. Gracias. Con el siguiente punto es el número 10. Adelante, compañero secretario. Una disculpa, estoy teniendo problemas técnicos, pero agradecería mucho si la Secretaría Técnica me logro reparar mi problema técnico, por favor. O si gusta, si no hay ningún inconveniente, lo leo. Y para iniciar. Ya mucho, presidenta. Propuesta del artículo I.O., modificación del artículo 14 de la Constitución Política del Estado Libre Soberano de México. El expositor es Rafael, o el congresista es Rafael Fuentes Díaz. ¿Se encuentra Rafael? Presente. Adelante, Rafael. Señor, buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por permitirme participar ahora sí. Dicen que la tercera es la vencida. Muchas gracias. Vamos a abordar un punto que a mí me parece central en el tema de la nueva Constitución o la transformación radical de esta Constitución. Y mi planteamiento va en el sentido de señalar y reflexionar en torno a quién es el que tiene la facultad de llevar a cabo esta labor, ya sea de una nueva Constitución o de un cambio radical. Para ello quiero hacer referencia y no atribuirme la argumentación al artículo que se llama La soberanía como poder constituyente democrático, que aquí está apuntado aquí arriba de mí, de Andreas Calibas, publicado en la revista Política y Gobierno del CIDE, volumen 12, número 1, en donde podrán encontrar las referencias a qué hago el caso aquí. Primeramente, creo que la reflexión tiene que ser entender qué cosa se entiende por soberanía. Podemos entender la soberanía como coacción, esto es la que ejerce un gobernante, o la soberanía como creación, esto es aquella que motiva el trabajo de un legislador. El poder constituyente, pues así, es, digamos, lo que da inicio a toda legalidad constituida, ¿sí? Y este poder constituyente tiene que ser un poder que sea de alguna forma independiente de los poderes constituidos. De otra forma, estaríamos entonces no ante una nueva constitución, sino más bien ante una constitución que se transforma. En ese sentido, la representación parlamentaria, digamos, encuentra en este poder constituyente su propia imposibilidad. Esto es, que el poder constituido, que son los actuales diputados, no tendrían ese carácter de poder constituido, pues estaríamos de otra manera ante la presencia de una auténtica usurpación. Entonces, en ese sentido, me parece que hay que entender lo que significa el poder constituyente. Y cito al mismo autor que me refiero, y dice: desde la perspectiva del acto constituyente, el soberano es aquel que hace la Constitución y establece un nuevo orden político y legal. En pocas palabras, el soberano es el sujeto constituyente. Por esta razón, yo defino, dice el autor, y yo me sumo a esta definición, al soberano como aquel que determina la forma constitucional, la identidad jurídica y política y la estructura gubernamental de una comunidad en su totalidad. El motivo que llama a este Parlamento precisamente es el de buscar
transformar radicalmente la Constitución o emitir una nueva. Pero entonces, ¿a quién le corresponde? El punto aquí está en que esta reflexión sobre la soberanía nos tiene que llevar necesariamente a eso. El que tiene ese carácter constituyente es el pueblo soberano. Eso es lo que está atrás de mi propuesta de modificación al artículo 14, que me voy a permitir leer. Y dice así: el concepto de soberanía se entiende en diferentes modos. Desde Kelsen, la crítica de una concepción idealista o ficticia del concepto lleva a desestimarlo o reducirlo a una mera expresión retórica. En concreto, la soberanía popular es reducida en la Constitución vigente, en particular en el artículo 14, a la única posibilidad de establecer un límite, un no a determinada corrección o cambio sustancial a la Constitución. Y lo hace aún más reducido al limitar el Poder Ejecutivo Estatal la posibilidad de convocar a un referéndum dichas modificaciones. La opción de que los ciudadanos lo hagan como lo señala el mismo artículo es en los hechos inexistente. Estamos ante una disposición jurídica que en la práctica es inaplicable. Ante la posibilidad de que la Constitución sufra una modificación sustancial o se promulgue una nueva, es una exigencia el garantizar el derecho del pueblo de cambiar o modificar la ley fundamental, para lo cual se requieren garantizar 3 elementos. Se establezca un órgano constituyente electo directamente por el pueblo y no por la actual legislatura, quienes no tienen entre sus facultades hacerlo, lo que abre la posibilidad al pueblo de producir un cambio. 2. Modificar el artículo 14 de la actual Constitución para incluir la obligación del Poder Ejecutivo de someter al referéndum la promulgación de una nueva Constitución o la modificación radical de la actual. Y 3. Hacer posible la iniciativa ciudadana para iniciar un referéndum. Entonces la propuesta es la siguiente, quedaría en estos términos. El artículo 14. La persona depositaria del Poder Ejecutivo del Estado podrá someter a referéndum total o parcial las reformas y adiciones a la presente Constitución y las leyes que expida la legislatura, excepto las de carácter tributario o fiscal. La persona depositaria del Poder Ejecutivo deberá someter a referéndum total cuando un poder constituyente o la legislatura del Estado promulgue una nueva Constitución o realicen modificaciones a la vigente que afecten sustancialmente su contenido. Las ciudadanas y los ciudadanos de la entidad podrán solicitar a la persona depositaria del Poder Ejecutivo que sean sometidas a referéndum total o parcial. Parlamentario, por favor, concluya. Siempre y cuando lo hagan al menos el 3% de los inscritos en las listas nominales de electores, debidamente identificados y dentro de los 200 días naturales siguientes a su publicación en el Diario Oficial del Estado. La ley de la materia determinará las normas, términos y procedimientos a que se sujetarán el referéndum constitucional y el legislativo. Una redacción de esta naturaleza permitirá al pueblo como poder Parlamentario, por favor, concluya. su facultad y no limitarla al deseo de la persona depositaria del Poder Ejecutivo o un procedimiento imposible de cumplir como se establece en la redacción hoy vigente. Muchas gracias. Le agradecemos, parlamentario. Se abre, con la venia de la presidenta, la primera ronda de participaciones hasta por 3 minutos y empiezo a tomar la lista. Sí, me hace favor, señor secretario. Claro que sí, con gusto. Alejandro Tapia. Voy a participar. ¿Alguien más aparte de Alejandro Tapia? Maritza Velázquez. ¿Alguien más? Parece que ya no hay más solicitudes. Podemos, con la venia de la presidenta, dar el uso de la palabra. Y me hicieran favor, si ya no hay más solicitudes, adelante. Tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos, Alejandro Tapia. Muchas gracias, señor secretario, señora presidenta, con permiso. Compañeros
parlamentarios hace rato al parlamentario Rafael Funes, ya le dicen congresista, y hay que decirlo porque está haciendo un señalamiento muy puntual en el que nos colocaron en el debate cuando se convocó precisamente a este Parlamento abierto. Es una figura que no corresponde a nuestra tradición ni legislativa, ni de proposición del Ejecutivo, ni de nuestro esquema de representación representativa, de democracia representativa, sino más bien una figura que hemos pedido al efecto de ayudar hoy al legislativo, después de casi 25 años, 26, a un proceso hoy de reforma de nuestra Constitución y coloca precisamente en la temática, y me gusta la manera en que hace la adición en el primer párrafo del artículo 14 de la que rige en este momento de nuestra Constitución local, la manera en que se va, y que yo soy partidario de que el proceso que sigue después del Parlamento abierto, a reserva de cómo se procese con el dictamen que de aquí resulte ante la presentación oportuna en la Junta de Coordinación Política de la legislatura, aún en funciones. Hoy hubo un debate por ahí en los medios al respecto, para el efecto de, si se agota con este ejercicio, iniciar formalmente la reforma de nuestra Constitución y en consecuencia de todas las el marco legal, sobre todo para generar políticas públicas en otras áreas. Me sumo en consecuencia a su propuesta, me gusta la manera conceptual como la maneja y es en consecuencia fundamental darle la ley reglamentaria. Minuto. En su momento, ya concluyo, en la forma pertinente. Es cuanto, gracias. Gracias. Le agradecemos, parlamentario. Ahora tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos Maritza Velázquez. Sí, muchas gracias. Saludar a Rafael Funes, a quien tengo el gusto de conocer. Fue contralor en Naucalpan, sabe muchísimo. Es un deleite poder leerte y apoyar esta propuesta. Yo me sumo. Obviamente todo lo que sea la participación ciudadana estaremos a favor, porque muchas cabezas piensan mejor. Debe de haber pesos y contrapesos. Yo les pongo un ejemplo aquí, tan solo en donde vivo, los vecinos quieren hacer su reglamento interno y no quieren dejar pasar a la gente que no paga cuotas. Bueno, hay unas cosas tremendas de que pues ya que se autoeligen constituyentes y bueno, ya saben, darles tantito poder y se vuelven loquitos. Pero si orientamos bien a los ciudadanos y con esto de la cultura de la paz, con esto de todos los principios de la democracia y hacemos unión con el área de capacitación del Instituto Electoral, vamos a crecer como sociedad. Entonces, me uno y muchas felicidades. Es cuanto. Muchas gracias. Agradecemos el uso de la palabra y esta secretaría informa a la presidencia que hay una nueva solicitud de Daniel Cervantes Pérez. No sé si la dejamos para esta primera ronda o la turnaríamos para la segunda, presidenta. Yo sugiero, amén de lo que se diga, que es la primera ronda es hasta 5, para que ya no, el compañero ya conteste las 5 primeras preguntas o participaciones y me hicieran favor. Entendido, presidenta. Tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos el parlamentario Daniel Cervantes. Muchísimas gracias, Joel. Sí, pues la verdad es que está muy interesante la apreciación. El debate ya es antiguo en el sentido de el poder constituido frente al poder constituyente, ¿verdad? En el Estado de México, en particular, tenemos un constituyente permanente, que es la misma Cámara de Diputados. Hay un mecanismo justamente para reformar la Constitución, en el cual tiene que pasar, además de la mayoría, como ustedes saben, de la Cámara, una mayoría
si no recuerdo, de las 3/4 partes, además la mayoría de los ayuntamientos, lo que se consolida como un constituyente permanente. Pero paradójicamente no contamos en la legislatura local, esta no cuenta con las atribuciones para nombrar a un nuevo constituyente. Esto es una cuestión que sí es importante recalcar y por eso aprovecho para mencionarlo, porque pues sí, bien se podría plantear, incluso en este mismo periodo legislativo, me parece que por ahí lo había planteado Irak en su participación en la sesión pasada, que es un asunto que tienen que resolver si lo que se quiere es hacer una nueva constitución. Y pues para no ir más lejos, ahí está el ejemplo de Chile, ¿verdad? Para eso sirven las consultas, para hacer asuntos de verdad, relevancia nacional, para preguntarle a las mexicanas y mexicanos si quieren o no quieren una nueva constitución, para empezar. Cierro hasta ahí. Muchas gracias. Agradecemos, Daniel. Pues hasta ahora nadie más ha solicitado la palabra. Podríamos dar por concluida la primera ronda si nadie más tuviera bien solicitar el uso de la palabra. Y no sé si alguien más, si pudiéramos pasar a la segunda ronda o si los parlamentarios y la presidencia consideran que está suficientemente discutido el tema. A ver, pasaríamos a que este expositor, si hay dudas o preguntas, conteste y definimos si está suficientemente discutido, si me hacen favor. Claro que sí. Tiene el uso de la palabra para ampliar el tema el ponente. Muchas gracias. Solo para hacer pues 3 referencias por las 3 intervenciones. Empezaría por la última. Efectivamente, o sea, la Cámara actual se autodenomina Poder Constituyente, pero a mí me parece que, yéndonos a los principios constitucionales, no es un Poder Constituyente, sí, aunque se llame así. Los que somos responsables, sí. Porque el Poder Constituyente precisamente parte, como lo dicen los autores, de cero, por decirlo de alguna forma. Y entonces por eso es que si esta constitución o transformación radical parte de cero, necesitamos recurrir a esta figura del poder constituyente, que como lo señalaba el maestro Alejandro Tapia, precisamente lo que propongo en el artículo es que si esto es así, se ha sometido necesariamente a un espacio de plebiscito o referéndum. Y finalmente Maritza aborda algo que en la práctica es clásico, o sea, los ciudadanos por sí solos, cómo se pueden autogobernar, y ese caso que pone es muy claro, ¿no? ¿Son ellos para ese espacio específico en donde están un poder constituyente? Gracias por su atención. Agradecemos la ampliación del tema. Esta secretaría informa que 2 personas más han solicitado el uso de la palabra y si la presidencia lo tiene a bien, podríamos abrir la segunda ronda de participaciones, empezando por José Luis Espinosa y se prepararía en el turno Rafael Funes. Lo ponemos a ya es en tercera ronda, secretario. Ok. Sería tercera ronda. Por 2 minutos, por favor. Sí, señor secretario, hay 2 personas que solicitaron la palabra, que es precisamente José Luis Espinosa Pineda. El ponente ya hizo uso de la palabra y seguiría en segunda intervención Alejandro Tapia González. Entonces quedaría como primera intervención José Luis Espinosa y en segundo Alejandro Tapia González. También tengo registrado a Rafael Funes. Ese soy yo y ya participé. Okay. Pasaríamos con el siguiente, la siguiente intervención, por favor. Serían 2 intervenciones ya de 2 minutos para cerrar el tema, ¿no? Entendido. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Den inicio a la participación, ya se cerró hace un momento. Es en tercera ronda para que inicie el primer orador.
Adelante. Entendido. Adelante, por favor. A ver. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros parlamentarios, con la venia del honorable Presidium y un saludo cordial desde el municipio de Valle de Chalco, Solidaridad. Respecto al tema que se está analizando, yo citaría el artículo 39 constitucional en la que dice de manera clara de que el pueblo tiene la facultad exclusiva de poder cambiar la forma de su gobierno en cualquier momento. Y yo considero que si se va a plantear una nueva constitución para el Estado de México, habría que respetar la esencia del pacto federal, pero también hay que reglamentar el tema de la consulta popular y la revocación de mandato, y también el referéndum, para darle validez legal, y también quitar y poner a los gobernantes, o sea, con nuestro voto, así como nosotros votamos por nuestros representantes, también tenemos que ejercer nuestra facultad de quitar a los gobernantes, su señoría. Muchas gracias, señor secretario. Si me hace favor de darle la participación a la persona que sigue. Alejandro Tapia, por favor. Sí, gracias. Perdón, era solo para que no se olvidaran de José Luis, que acaba de hacer uso de la palabra. Estaba pidiéndole entonces nada más que llevaran aquí el registro correctamente, auxiliándose del chat. Y segundo, si también nos pudiera informar el secretario cómo estamos en el quórum, nada más, por favor, al reinicio de estos trabajos. ¿Es cuánto? Adelante, apoye a la Secretaría Técnica para tal efecto y le pido a la presidenta que continuemos, por favor. Muchas gracias, maestro David. Ya bajo este esquema, manifestar nuestro consenso, disenso o abstención, por favor. Así es, señora presidenta. Bueno, ponemos a consideración de los parlamentarios para que se sirvan a manifestar su opinión con el método que ya conocemos a través de el chat en consenso, disenso o abstención, y que la Secretaría Técnica nos ayude para el conteo, por favor. Le informamos a la Secretaría que contamos con 23 consensos, 2 disensos y 3 abstenciones. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias. Gracias. Podemos pasar al punto siguiente con la venia de la presidenta. Si me hiciera favor. Solicitamos que exponga su propuesta el parlamentario José Luis Salcedo Carvajal. ¿Se encuentra? Referente a el jurado popular. ¿Se encuentra el parlamentario José Luis Salcedo Carvajal? Si no se encuentra presente, pasaríamos al siguiente tema, por favor. Claro que sí, presidenta. La parlamentaria Marisol Laureano Miranda, representante de Colectivas Voces Sororas, para presentar el proyecto de reforma para adicionar
el artículo 118 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Se encuentra la parlamentaria Marisol Laureano Miranda. No, secretario, aún no registra asistencia. Esta secretaría consulta a la presidencia si podemos pasar al siguiente punto. Si me hiciera favor, si no se encuentra. El siguiente punto en el orden del día es presentado por el parlamentario Luis Ramiro Rojas Arreola, relativo a la impedición de elección consecutiva a presidentes y presidentas municipales al mismo cargo. ¿Se encuentra el parlamentario Luis Ramiro Rojas? Sí, buenas tardes. Ok, tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos para la exposición de su propuesta. Muchas gracias, secretario. Con permiso, presidenta. Bien, pues nosotros presentamos por parte del Comité Nacional de Jóvenes por México, que tengo el gusto de ser en este periodo el presidente, presentamos la iniciativa de reforma de ley para la impedición de elección consecutiva a presidentes y presidentas municipales al mismo cargo, con la exposición de los motivos que para la preservación de la democracia y la oportunidad ciudadana de ser electos junto con su derecho a votar y ser votados, y a los intereses públicos soberanos propios de un sufragio efectivo no reelección, que debe de ser una realidad tangible existente dentro de la forma de gobierno particularmente municipal en el Estado de México. Y en este contexto, la elección consecutiva a presidente o presidenta municipal infringe el precepto democrático al derecho que se otorga al pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. Por tal motivo, el poder público debe de garantizar y diseñar los mecanismos que regulen estas prácticas de elección popular perjudicial de una buena democracia. En este sentido, es necesario que se reforme el artículo 116, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y así se acorde y guarde correspondencia a lo anterior señalado, ¿no? Y bueno, la propuesta sería en un artículo único, que sería reformar el párrafo 2 del artículo 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México para quedar como sigue. Artículo 116, en su párrafo segundo, quien haya sido electo popularmente para los cargos de presidente o presidenta municipal nunca podrá serlo para otro periodo constitucional ni designado para cubrir ausencias absolutas o temporales para el mismo cargo. Esto sería lo respectivo para esta propuesta. Muchas gracias. Gracias. Gracias, parlamentario. Con la venia de la presidenta se abre la primera ronda de intervenciones al respecto y me paso a tomar lista de los que solicitan el uso de la palabra. Daniel Cervantes. Saúl Vázquez, Rafael Gómez. José Alejandro, Juan Carlos. Esta secretaría informa que hay 6 participaciones, por lo que podríamos proceder a las primeras 5 y la sexta en una segunda ronda, si la presidencia lo tiene a bien. Así es, no hay ningún problema. Adelante, secretario. Tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos el parlamentario Daniel. Muchísimas gracias, colega Joel. El sentido de la reelección inmediata, una de las argumentaciones que se dan es para ofrecerle a la ciudadanía la posibilidad de expresar su apoyo o rechazo a un cierto proyecto o a los resultados de un gobierno. También se han hablado de otras bondades posibles en cuanto a, por ejemplo, la profesionalización de un gobierno, la continuidad de políticas públicas. Si la propuesta de eliminar la reelección consecutiva
va en el sentido de fortalecer la democracia. Me parece que no es así, me parece que el debate está equivocado en ese sentido, o por lo menos yo no estoy a favor, justamente porque se le estaría quitando a la ciudadanía el derecho a opinar sobre el rumbo que toma un cierto gobierno. Y se debe de ver así. Actualmente, como está formulada la reelección, favorece más a los liderazgos de los partidos políticos que a la ciudadanía. Pero en principio sí estoy a favor de que exista la posibilidad de reelegirse por las razones que he expresado. Yo creo que son más posibles los beneficios justamente a la democracia y al control democrático del comportamiento, y otorga un incentivo, en teoría, por lo menos, de que el gobernante haga bien su trabajo para poder permanecer en el cargo. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, parlamentario Daniel Cervantes. Tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos el parlamentario Saúl Vázquez. Sí, muchas gracias, querido Joel. Qué gusto verte aquí en la Secretaría. Por el contrario, a lo dicho tanto por el exponente como en la participación anterior, es precisamente la eliminación de la reelección lo que le da mayor control a las cúpulas de los partidos políticos, presidencias y demás cargos, porque la posibilidad de no poderse someter a una evaluación ciudadana hace que dependan de los liderazgos de los partidos para poder obtener sus cargos posteriores. Por el contrario, la reelección permite no solamente la profesionalización y la continuidad de los proyectos políticos, sino también la posibilidad de construir una carrera política para estos personajes que estén vinculados a la aprobación ciudadana a través del sufragio. Esta concepción de que es algo indigno, de que es algo malo, pues termina siendo más perniciosa para la democracia que beneficiosa, porque como dije primero, da más control a las cúpulas de los partidos sobre el avance de las carreras de estos personajes, así como también los obliga a procurar que sus futuros ingresos pues estén también asegurados. O sea, el que un funcionario público logre construir una carrera política lo hace dependiente de la ciudadanía. De otra manera tendrá que construir lazos con empresas, tendrá que construir lazos con liderazgos políticos que le aseguren su futuro una vez al salir del encargo público. Es decir, darle la posibilidad de continuar desempeñándose en el servicio público lo hace dependiente de otros intereses ajenos a la ciudadanía, y por lo tanto esa iniciativa pues terminará siendo más perniciosa que beneficiosa, además de que también, como otras tantas que hemos discutido acá que han salido en disenso, pues sería inconstitucional, porque este derecho ya está otorgado por la Constitución Federal. Es cuanto. Muchas gracias por tu participación, Saúl. Ahora tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos el parlamentario Rafael Funes. Muchas gracias. Creo que el problema en el que nos enfrentamos es que asumimos que por el mero hecho de ser un político que está en un cargo, ya es una persona o corrupta o negativa o qué sé yo. Y creo que ese tema no se resuelve con o sin la reelección. De hecho, a mí en lo personal no me gusta la reelección como tal. Sin embargo, es de esos que dice uno a veces, entre los males el menos, porque efectivamente, como ya lo señalaba Daniel y el anterior participante, pues es una forma de control por parte de la población. Entonces a mí me parece que sí es necesario que esta se mantenga en términos de mejorar nuestra democracia sin ser lo óptimo, pero creo que así tiene que ser. Además de que, como se dijo, habría un problema de legalidad si es que esto se cancela en el Estado de México. Gracias, Rafael. Tiene el uso de la palabra ahora el parlamentario Juan Carlos Villarreal. Muy breve, nada más para manifestar mi disenso, 3 argumentos centrales, además de que es inconstitucional. 2, uno de los grandes avances de los sistemas democráticos es otorgar a través del voto al ciudadano la libertad de elegir. Al final de cuentas, el elector es el que decide si premia con su voto que alguien se reelija o no.
Ejemplos hay muchos. En la última elección, varios de los que postularon para reelegirse no ganaron, otros, por supuesto que sí, pero la reelección inmediata tampoco corrige un problema de nuestro sistema político. En el pasado, dejaban un periodo y volvían al siguiente. Hay muchos ejemplos también de eso, de tal manera que la reelección funciona como un mecanismo en el que el ciudadano, a través de su voto, manifiesta o no la continuidad de un periodo. Me parece que hay muchísimas formas de corregirlo antes de llegar a una prohibición que por lo demás es inconstitucional, y por eso manifiesto mi disenso en esta propuesta. Gracias, señor parlamentario. Ahora tiene el uso de la palabra el parlamentario Alejandro Tapia. Sí, gracias. Antes de ello, sí solicité respetuosamente que nos pudiesen informar cómo estábamos en el quórum, por razón de que dos ponencias no se han desahogado. Bueno, en cuanto al tema, ya no hay que ahondar, efectivamente es una lástima que este es un tema de competencia que le corresponde a la Constitución Federal y es, de alguna manera, hay que decirlo, la reforma del 10 de febrero de 2014, habría que replantearla, pero este no es el foro. Yo sí insistiría en una idea que vengo machacando. Aquí se están manifestando en el Parlamento Abierto inquietudes que dan cuenta del estado de ánimo de nuestra sociedad civil. Es cuarto. Gracias. Nos informa la Secretaría Técnica que tenemos, en atención a su consulta, 53 parlamentarios en activo, por lo que hay quórum. Si no hubiera más, podríamos pasar con la venia de la presidenta a la segunda ronda de intervenciones, y ya tenemos a una persona, a un parlamentario anotado, por lo que se abre la lista para ver si alguien más quiere abonar en el tema. Adelante, señor secretario. Se abre la lista para anotarlos en la lista de oradores. José Luis Espinosa ya está. Hasta ahora solo tenemos a José Luis Espinosa, así que si no hubiera más oradores con la venia de la presidencia, le podemos dar el uso de la palabra. Adelante. Tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos el parlamentario José Luis Espinosa Pineda. Con su venia, compañeras, compañeros, referente a lo del tema de la reelección, si bien estoy a favor del tema de la reelección, pero tenemos un pendiente en materia federal que es lo de la reglamentación de las reglas de la reelección. Si bien es cierto, data de la reforma de político electoral de 2014, en la elección actual quedó pendiente el Congreso de la Unión el reglamentar el tema de la reelección. A raíz de la falta de esa reglamentación por parte del Congreso Federal, el Instituto Nacional Electoral tuvo que emitir unos lineamientos para reglamentar esa figura, que si bien no es competencia del Instituto Nacional Electoral reglamentar esa figura, es competencia del Congreso de la Unión, pero a raíz de este tipo de situaciones queda pendiente el tema de la reglamentación de la reelección. Y diciendo en el tema de la revocación de esa figura, porque ya es un mandato federal, ya es un mandato de una reforma político-electoral del 2014. Falta perfeccionar y hacer algunas correcciones, pero se tiene que mantener ese tema de la reelección. ¿Eso sería cuándo, su señoría? Muchas gracias, parlamentario Espinosa. Esta secretaría informa a la presidencia que no hay más registros de solicitud del uso de la palabra, por lo que si lo tiene a bien, podemos proceder a que los parlamentarios manifiesten su consenso, disenso o abstención, si la presidencia lo tiene a bien. Adelante. Nos apoya la Secretaría Técnica, por favor, y a los parlamentarios se les exhorta a que emitan el sentido de su opinión.
secretario técnico, ¿podría tomar mi voto en disenso, por favor? Jaciel, lo tomamos en consideración, voto en disenso. Gracias. Secretario, le informamos que hay 11 abstenciones, 12 disensos, 9 consensos, 12 disensos y 11 abstenciones. Esta secretaría agradece a la Secretaría Técnica y pasamos al siguiente punto del orden del día, propuesto por la parlamentaria María Esther Rodríguez Macías, concerniente a la participación ciudadana por medio de las asociaciones civiles. ¿Se encuentra la parlamentaria Rodríguez Macías? Sí, buenas tardes. Soy Marta Esther Rodríguez Macías. Bien, Y la parlamentaria tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos para exponer su propuesta. muchas gracias con la venia de la mesa directiva. Gracias. En el artículo 15 de la Constitución Política del Estado de México, dice que las organizaciones civiles podrán participar en el plan de desarrollo armónico y ordenado, así como las demandas y aspiraciones de la sociedad. En realidad no sucede así. Fuimos testigos de esto en la aprobación del Plan de Desarrollo Urbano Municipal en Naucalpan, en donde se realizó una encuesta durante la pandemia con una asistencia escasa debido al miedo por contagios y a las restricciones de aforo, aprobándose con un porcentaje muy bajo en relación a la totalidad de la población. Además de que no se realizaron los estudios pertinentes por personas expertas en la materia. Dichos estudios son necesarios para determinar el uso potencial del terreno con base a sus atributos, resultando en información indispensable para la seria y correcta planificación territorial, lo que permite, por un lado, establecer y armonizar sobre lineamientos el tipo e intensidad de uso y por otro lado, evaluar conflictos que puedan surgir entre la demanda de recursos por parte de la población y la oferta de recursos por parte del ambiente. Actualmente no existen políticas de desarrollo intermandatos. Cada que cambiamos de autoridades, cambian las prioridades con base en los proyectos personales de quien ostenta el poder, por encima de las verdaderas necesidades de desarrollo del municipio. No se da continuidad a los planes de desarrollo urbano municipal, volviéndolos poco efectivos al no ser planes a mediano y largo plazo. Es por eso que propongo que se adicionen al artículo 15 los siguientes párrafos. Se realicen las encuestas necesarias en tiempo y forma para escuchar a la ciudadanía en sus necesidades, cuando se requiera hacer una obra contando con la aprobación de las organizaciones ciudadanas o asociaciones civiles de los residentes, realizando estudios de suelo biológicos e hidráulicos para no modificar el ecosistema de forma negativa, creando un liderazgo cooperativo entre los gobiernos y la ciudadanía y convocando a actores locales, creando sinergias de los actores. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, parlamentaria Rodríguez Macías. Con la venia de la presidencia, abrimos la ronda de hasta 5 intervenciones para opinar sobre su propuesta.
Esta secretaría, señora presidenta, esta secretaría informa que hay 4 personas registradas para el uso de la palabra. Una quinta más. Adelante, señor secretario. Tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos el parlamentario Miguel Ángel. Muchísimas gracias. Con el permiso de esta mesa y saludando a los integrantes de nueva cuenta, particularmente a la compañera que está proponiendo esta iniciativa. En primer lugar, bueno, felicitarla porque efectivamente ha tocado 2 puntos y sobre de esto voy. Ha tocado 2 puntos importantes dentro de su reforma. La primera, y me parece que es crucial señalarlo, efectivamente, cada trienio se está aprendiendo a gobernar. Realmente no se está gobernando. Se llega al poder, se llegan a las instancias, se llena la planilla, se llena de todo, tocho morocho, se vuelve ahí todo un relajote. Pero la pregunta más importante es esa. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo gobernamos? Cada trienio en los municipios se está aprendiendo a gobernar. Entonces, sobre ese punto me parece muy interesante la acotación que hace la compañera. Y la segunda, efectivamente, para la realización de cualquier proyecto se requiere el consenso de la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, y para efectos de condensar, sí, si se me permite esa palabra, para efectos de condensar lo dicho por la compañera, en lo particular, mi comentario va enfocado a garantizar el derecho de acceso a la información, porque precisamente para participar hay que conocer, para conocer hay que participar. Es un vínculo indisoluble la garantía del derecho de acceso a la información para estos proyectos. Entonces, en ese sentido, compañera, me gustaría que en tu proyecto de iniciativa sí formularas o metieras así literalmente, si no es que, sí, literalmente, que se garantice el derecho de acceso a la información para poder cumplir ese mandato que usted, compañera, está realizando en lo particular muy atinadamente. Es cuanto. Gracias. Gracias, parlamentario Kio. Ahora tiene el uso de la palabra el parlamentario Rafael Funes. Muchas gracias. Yo quisiera solamente llamar la atención sobre algún aspecto que creo que tiene que darse y completar la propuesta de la parlamentaria Marta Esther. Ciertamente el tema de el desarrollo urbano es clave, de hecho es clave para cualquier municipio en cuanto a si piensa en un desarrollo futuro. Pero también tenemos que pensar en general cómo es que tiene que verse, visualizar un municipio a largo plazo. Y esto por lo que atinadamente decía ahorita Miguel Ángel Quío, parece que cada 3 años reinventamos el municipio, lo reinventamos todo. Y precisamente para lograr eso, para que pueda haber una visión más holística y de más largo plazo, creo que se requerirían 2 cosas. Por un lado, establecer mecanismos institucionales de participación ciudadana que vayan más allá de únicamente un aspecto en el cual sea importante hacerlo, como acertadamente lo dices. Pero creo que tiene esto que ser mucho mayor, y ahí entra la propuesta de la Ley de Participación Ciudadana, que ya hace rato estábamos haciendo algunos comentarios. Creo que necesitamos ahí hacer una conjunción, ojalá, y ese trabajo al que convocaba Daniel incorpore también parte de lo que tú misma estás ahí diciendo, para que le podamos plantear a los diputados una visión de conjunto mucho más fortalecida. Y la otra parte, y que yo creo que no se ha reflexionado y que valdría la pena ponerlo en la mesa, es que también es necesario repensar el término de los 3 años en los ayuntamientos, precisamente por este problema que tú has planteado. 4, 5, 6, queda en la mesa. Gracias. Le agradecemos su opinión. Ahora tiene el uso de la palabra Alfredo Martínez.
Muchas gracias. Bueno, saludo a todas y todos los parlamentarios que nos acompañan. Bueno, yo sí quiero hacer unos comentarios respecto a este tema. Yo creo que es muy acertada esta visión que tiene la compañera de impulsar una participación más estrecha de sociedad civil en el diseño de los planes de desarrollo, ya que en la realidad nos está haciendo. Yo he tenido la oportunidad de capacitar a más de 500 municipios de todo el país y muchos del Estado de México, y lamentablemente esta visión de desarrollo solo queda en el papel, aunque dentro de la Constitución, en el 14, dentro de varias leyes, en la ley de planeación, la ley de desarrollo municipal, la ley orgánica municipal, indica que sociedad civil puede participar en los planes de desarrollo. Eso es letra muerta. En eso entiendo a la compañera de que realmente no se aplica. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo con el compañero Miguel Ángel. Yo vengo de sociedad civil, yo soy presidente de una asociación, me imagino que la maestra María Esther también viene de sociedad civil y por eso es esa inquietud. Y bueno, no es una cuestión de acceso, no es una cuestión de vinculación, es una cuestión de visión y de un problema estructural que acarreamos no solamente en el Estado de México, sino en el país. Donde tenemos que ver una visión de desarrollo de largo plazo. Por eso nosotros impulsamos mucho la agenda de desarrollo sostenible, porque se hace el cambio. Pero pongo un ejemplo. Acabo de capacitar, por decir, a Dolores Hidalgo en Guanajuato, y curiosamente ellos, las administraciones no reforman sus planes de desarrollo cada 3 años, como se hace en el Estado de México, sino se hace cada 5 años y con una visión de 20 años. O sea, una administración hereda su planeación de desarrollo a la siguiente administración, sea o no sea de ese color, para darle esta continuidad necesaria que se pierde siempre en el Estado de México. En eso sí coincido con Miguel, de que cada 3 años se reinventa el gobierno estatal, se reinventa, bueno, cada 3 años los gobiernos municipales, cada 6 años los gobiernos estatales. Y les voy a decir, y en eso, por eso apoyo mucho esta moción de la maestra María Esther, es de que finalmente desde la sociedad civil lo vemos así. Los gobiernos municipales se van, los gobiernos estatales se van, los gobiernos se van, los políticos se van, pero sociedad civil se queda. Y esto, por eso es tan importante implementar y ir incorporando estas estrategias de sociedad civil, porque finalmente nosotros somos los que podemos continuar realmente una visión de desarrollo a largo plazo. Gracias, es todo. Le agradecemos, parlamentario. Ahora tiene el uso de la palabra, hasta por 3 minutos, la parlamentaria Maritza Velázquez. Gracias. Sí, creo que es muy loable que se quiera participar como asociaciones en todo lo que es el gobierno. Sobre todo, estoy a favor de que exista el presupuesto participativo como lo manejan en la Ciudad de México, en donde los vecinos puedan decidir en qué se va a gastar el dinero. Pero también he de decirles que en el Estado de México pues ya está la Contraloría Social y está hasta premiando concursos y todo para los ciudadanos que participan precisamente en estos comités de obra. Hay una convocatoria de hecho abierta para premiar ahorita este tipo de asuntos. O sea, hay avances, pero hay muchos consejos como la Copladem o Coplademum, hay manuales, hay pues en donde se les permite que participen los ciudadanos en general, no tanto las AC. Y pues también los consejos municipales de protección al ambiente, de seguridad pública, de protección civil. O sea, siempre hay ciudadanos que deben de conformar esos comités, esos consejos. Entonces yo creo que aquí habría que afinar más la propuesta en el sentido de los alcances. Es cuanto. Gracias. Le agradecemos su opinión y ahora tiene el uso de la palabra para cerrar esta primera ronda de intervenciones el parlamentario José Luis Espinosa.
Con su venia, compañeras, compañeros, respecto de la propuesta que se toma en consideración por parte de la ponente, coincido y me adhiero a la propuesta y también a la propuesta de mi compañero. Efectivamente tocó dos puntos esenciales y eso es el problema de casi todos los municipios del Estado de México. Los gobiernos se van y no hay continuidad ni siquiera en obras, ni siquiera en el plan de desarrollo urbano, que se supone tiene que ser cambiado cada 3 años, pero no han hecho las actualizaciones correspondientes. Y eso sería todo. Muchas gracias. Esta secretaría informa a la presidencia que se ha agotado la primera ronda de intervenciones y hay en la lista 4 intervenciones más, por lo que propondría, si lo tienen a bien, y para agilizar los trabajos, si la parlamentaria proponente quisiera hacer uso de la palabra en esta siguiente ronda a fin de darle agilidad a los trabajos. Solamente quiero acotar que estoy de acuerdo con las participaciones que han tenido los compañeros. Esto es... Por favor. ¿Perdón? Lo puse a consideración de la presidencia. Perdón. Para poder continuar con el orden de las intervenciones y si usted lo tiene bien cerraría en la siguiente ronda. Sí, si me hiciera favor y con la comprensión de la parlamentaria que expuso este tema, que demos continuidad a la lista y al final ya se le da contestación para agilizar por los tiempos, por favor. Entendido, presidenta. Tiene el uso de la palabra el parlamentario Alejandro Tapia. Yo muy rápido porque hay compañeros que creo que no están acostumbrados a escuchar las intervenciones, pero bueno, cada quien tiene su santo. Que nos inviten, por favor, ya que se va a hacer hay un collage con muchos de los parlamentarios. Considérenme para estar en este proceso del proyecto que valdría la pena complementariamente a este encuentro para los efectos de una nueva propuesta de ley reglamentaria de participación ciudadana que ya data de 2016, pero recuerden que esta reforma que hoy nos mueve trae como fecha 1995. Entonces creo que hay realidades distintas que habría que reconsiderar y hay mucha experiencia de este lado del oriente para sumarle a la inquietud que hay, sobre todo en la zona de Naucalpan, Tlalnepantla, Tizapán. Es cuanto, gracias. Gracias, parlamentario. Tiene ahora el uso de la palabra la parlamentaria Patti García. Sí, muchas gracias. Yo también vivo en Naucalpan y mi experiencia es en el servicio público y también como asociación civil. Mi tema es que perdón a mi compañero que habló antes, pero necesitamos englobar toda esta información en la ley de participación ciudadana o en la ley de participación social, que es el tema que yo voy a hablar más adelante. Hay experiencias muy exitosas en otros países donde se hacen planes estratégicos a 10 años, considerando siempre a la sociedad civil. No puede haber gobernanza si no hay participación ciudadana. Desafortunadamente en México, a nosotros los ciudadanos nos toman para dar legitimidad a las propuestas gubernamentales, pero nos hacen ir a los foros, a los consejos, somos participantes en todo. Pero a la hora de que ya vemos plasmados cómo quedaron los reglamentos, cómo quedaron las propuestas, ya no existe en ningún renglón de lo que uno expuso. Nos utilizan para legitimar las cosas, pero en realidad no nos toman en cuenta. Perdón. Ese estaba mi comentario. Gracias. Le agradecemos, parlamentaria García. Ahora tiene el uso de la palabra el parlamentario Daniel Cervantes. Muchas gracias. Es para abonar en el sentido de la continuidad de los ejercicios de participación ciudadana a través de consejos o comités y la participación de estos en
los procesos de planeación. Efectivamente, coincido totalmente con esta señalización, no hay una participación adecuada en la planeación, pero quisiera hacer un matiz. No es igual en todos los estados. Este famoso enunciado de podrán, que termina siendo letra muerta, muchas veces, por ejemplo, en Oaxaca, para que el municipio ejecute el famoso ramo 33, ahí el verbo es deberá. Y quien es el sujeto es el Consejo de Planeación Democrática o Municipal, o como sea. Es decir, hagan de cuenta aquí, los COPACIS en asamblea deciden la priorización de obras. Es algo que en el Estado de México no ocurre, porque aquí simplemente se deja muy por encima de podrán. Los COPACIS podrán participar, por ejemplo, en el COPLADEMUN o en la actualización del plan de desarrollo. Nada más quisiera hacer esa apreciación. Gracias, parlamentario Cervantes. Ahora tiene el uso de la palabra la proponente parlamentaria María Esther Rodríguez Macías. Bueno, nada más para corroborar, estoy de acuerdo con las participaciones. Este tema es muy amplio y yo quise concretar en estos párrafos nada más, y espero que tomen en cuenta a las asociaciones civiles, porque realmente somos asociaciones que estamos al frente de los ciudadanos y que vemos la problemática que estamos viviendo en nuestro entorno. Es todo, gracias. Gracias, parlamentaria. Esta secretaría informa a la presidencia que se ha agotado la siguiente lista de la segunda ronda de oradores, y pregunto si es posible abrir una tercera ronda o, de lo contrario, poner a consideración de los parlamentarios el tema. Sí, hay parlamentarios en esta. Abrir una tercera ronda, que sería la última, por favor. Por instrucciones de la presidencia se abre una tercera ronda de intervenciones, así que está abierta para anotarse en lista. Hasta el momento tenemos registrados 2 intenciones del uso de la palabra y consultamos a la presidencia si podemos dar inicio. Damos inicio, con esto cerramos, por favor. Tiene el uso de la palabra el parlamentario Alfredo Martínez. Gracias. Nada más para andar un poquito en el tema y de la importancia que se tiene. Recordemos, y aquí sí no estoy un poquito de acuerdo con la compañera Marisa Velázquez, que dice que ya hay mecanismos de participación en la ley, en algunos comités y consejos que existen. Como dije al principio de mi exposición, todo eso está nada más en el papel. Sin embargo, pues eso en la realidad no se lleva. La sociedad civil puede participar en 4 niveles, desde el informativo, que es cuando nos piden la opinión, pero no es vinculante; cuando es consultivo, cuando nos piden la opinión y la toman en cuenta. Y esas son las maneras de participación más comunes, pero realmente sociedad civil no se debe quedar ahí. Tenemos que evolucionar para acercarnos a lo que pasa en los países realmente desarrollados, donde pasamos a las otras 2 etapas de la participación ciudadana, que es donde realmente es la participación real, que es en el nivel decisorio, que es donde ya participamos y tomamos, y nuestra decisión se toma en cuenta para la ejecución. Y finalmente, el más importante, el de la cogestión, donde nosotros, junto con gobierno, junto con las autoridades, generamos esos productos de bien ciudadano que se necesitan
en el país. Entonces, creo que sí es una evolución, no nos quedemos en el nivel 1 y 2, sino hay que pasar al nivel 3 y 4 de participación ciudadana, si no nos quedaríamos en la visión del toquismo, que es esta visión donde se hace parecer que la gente participa, incluimos 1, 2, 3 personas para cubrir la cuota, pero realmente nada más es para que parezca que hay una participación que no se ejecuta en la realidad. Gracias. Gracias, parlamentario. Por indicaciones de la presidencia, para terminar este tema, se pondría a consideración de los parlamentarios el sentido de su opinión a través del chat, por favor. Disculpe, secretario, me parece que el parlamentario Juan Carlos Villarreal quería tomar la palabra. Una disculpa, es cierto. Disculpen. Hay una intervención más. Es el parlamentario Juan Carlos Villarreal tiene el uso de la palabra. Yo también hice la solicitud. Anotamos al parlamentario Víctor Casimiro. Gracias, secretario. Ahora sí, tiene el uso de la palabra el parlamentario Juan Carlos Villarreal. Básicamente para preguntar a la mesa cómo vamos a resolver un tema que ya es evidente a la luz de las sesiones que tenemos. Se van a repetir temas. Ya lo acaba de decir Pati García Robles, ella va a presentar un tema de participación ciudadana y vamos a volver a ese tema que además en participación ciudadana o participación social puede entrar revocatoria del mandato, puede entrar en mecanismos de participación, pueden entrar plebiscito, referéndum, o sea, pueden englobarse en una ley de participación ciudadana, todo eso. Yo más bien preguntaría, ¿cómo vamos a resolver esto en el futuro? Porque de otra manera, cada que alguien esté presentando eso, los que conocen más o menos del tema podrían estar pues tratando de alimentar algo que ya me parece es evidente para las 2 o 3 que se ha tocado. Todos estamos de acuerdo en la ley de participación ciudadana. Yo preguntaría solamente cómo vamos a resolver estos dilemas en el futuro, porque si no, Pati tiene que hacer muchas cosas y está esperando hasta que le toque para volver a presentar el tema y seguramente como ella habrá mucho. Solamente preguntaría cómo vamos a resolver estos temas y para la próxima sesión existe la posibilidad de que la Secretaría Técnica los pueda agrupar o podamos tener una posibilidad de ser más eficientes en el tiempo para efecto de que todos puedan participar, digamos, temáticamente. ¿Sería cuánto, presidente? Perdón, incluso desde la sesión pasada hablamos de ir agrupando. Yo hablé de 3 temas consecutivos que eran muy parecidos y que se agruparan para sí darles el derecho a todos y a cada uno de los parlamentarios, pero que fueran en el orden correspondiente, porque las propuestas se pueden conjuntar, pero muy atinada la observación de nuestro parlamentario e integrante de la mesa, el compañero Villarreal. Les solicitamos de la manera más atenta a la Secretaría Técnica que sí se puedan, no digo compactar, sino ordenar. Muchas gracias. Señor secretario, si damos continuidad. Claro que sí, presidenta. Tiene el uso de la palabra ahora el parlamentario Víctor Casimiro. Buenas tardes, nuevamente. Estoy de acuerdo con la propuesta que se hace. Lo único que yo sumaría a esto es que es importante la participación, pero hay que tener en cuenta los tiempos de ejecución de los trabajos. Por eso, en la experiencia propia, yo me dedico a la construcción. La mayor parte de los trabajos tienen un proceso. El cemento para que sea un material útil unos 30 días, y cuando se va haciendo los trabajos de pavimentación en las calles,
que fue el caso de la colonia donde yo vivo, aquí en Naucalpan, el proceso fue muy largo. Entonces, hay que tener en cuenta ese tipo de cosas, los tiempos, para poder generar un trabajo real, trabajo proyectado. Gracias. Gracias, parlamentario Casimiro. Ahora sí procederíamos al sentido de su opinión a través del mecanismo ya conocido, si la presidencia no tiene objeción. Claro que no, damos a continuación el sentido de disenso, consenso o abstención. Esta secretaría consulta a los parlamentarios si ya han emitido el sentido de su opinión. Y si es así, que la Secretaría Técnica nos dé cuenta, por favor. Le informamos a la Secretaría que tenemos 21 consensos, 2 disensos y 3 abstenciones. Siendo así, pasamos al siguiente punto del orden del día, expuesto por la parlamentaria María Fernanda Rivera Sánchez en el tenor de una adición al marco constitucional en materia de apertura gubernamental e inclusión ciudadana. ¿Se encuentra la parlamentaria María Fernanda Rivera Sánchez? Sí, aquí estoy. Adelante, parlamentaria, tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos. Propuesta. No le escuchamos, parlamentaria. ¿Se escucha? Ya la escuchamos. Sí. Bueno, con el permiso de la presidencia y con todo el respeto a mis compañeros parlamentarios, me refiero a la adición al marco constitucional de nuestro estado, adición al artículo 5º constitucional, que tiene todo que ver con este ejercicio de parlamento abierto y también con las referencias que han hecho durante la sesión a la participación ciudadana. Es un tema que creo que a todos nos interesa. Y precisamente la adición que se propone tiene este sustento en que la participación ciudadana es uno de los grandes motores de cambio en nuestro país. En años recientes, distintos actores políticos, integrantes de la sociedad civil y especialistas, tanto en el ámbito académico como en el social, han ido contribuyendo a constituir esquemas para promover una mayor participación ciudadana, exigir transparencia y rendición de cuentas en las entidades públicas, así como el combate a la corrupción. Todo esto nos ha permitido adecuar o incorporar en nuestro marco legal mecanismos para su materialización. Nuestro estado no es la excepción al contar con una armonización legislativa tanto en las materias citadas y conforme a los sistemas nacionales de transparencia y de combate a la corrupción.
Sin embargo, creemos desde una perspectiva amplia y vanguardista como la que representan las reformas constitucionales federales del 2011 en materia de derechos humanos, así como las acciones pioneras realizadas por nuestro país para convertirse en referente internacional en todo lo relativo a lo que son la fundación y principios establecidos de la Alianza de Gobierno Abierto, siendo miembro fundador de esta desde el 2011, y también al referirnos que solo en 10 entidades federativas se cuenta con alguna referencia en materia de gobierno abierto, percibimos la necesidad de establecerlo formalmente en nuestro marco constitucional estatal, para precisamente alentar una mayor vinculación de las instancias gubernamentales del Estado de México y los integrantes de los diversos poderes con los ciudadanos. Todo esto bajo esquemas de co-creación de políticas públicas, como ya se ha mencionado, acciones legislativas conjuntas e impartición de justicia con esta perspectiva pro persona, impresa en las reformas constitucionales referidas, así como todos estos esfuerzos encaminados a consolidar el derecho de acceso a la información pública y promoción de la rendición de cuentas gubernamental. Todo ello en aras de lograr una auténtica gobernanza participativa para una mejor garantía de los derechos tutelados constitucionalmente. Lo anterior fundamenta esta pertinencia de establecer formalmente en nuestro marco constitucional del Estado de México la implementación de mecanismos de lo que actualmente se conoce como apertura gubernamental, lo cual incluye aspectos como la innovación tecnológica, la transparencia, rendición de cuentas, trabajo colaborativo y promoción de la participación ciudadana de manera sistemática, entre otros aspectos. Es por ello que la propuesta concretamente es adicionar al artículo 5 la siguiente parte, ¿no? Dice que para garantizar el ejercicio del derecho de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, los poderes públicos y los organismos autónomos transparentarán sus acciones e impulsarán mecanismos de apertura gubernamental en colaboración con representantes de la sociedad civil. En los términos de las disposiciones aplicables, la información será oportuna, clara, veraz y de fácil acceso. Ese es tal cual el planteamiento de la adición al artículo 5 de nuestro marco constitucional en aras de incluir este principio de apertura gubernamental y fortalecer y robustecer todo lo que se ha hecho en temas de nuestro sistema de transparencia y el sistema de combate a la corrupción. ¿Sería cuánto, Presidenta? Agradecemos su participación, exponencia parlamentaria María Fernanda Rivera. Esta secretaría consulta a la presidencia si podemos abrir la primera ronda de intervenciones para tomar nota. Sí, ¿me a favor? Está abierta la lista de oradores. Hasta ahorita hay 2 solicitudes. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra para poder anotarlo en la lista? Según yo, son 3. Es para cotejar. Pati García, Rafael Funes, Pati García, Maritza y Alberto Tinajero. ¿Alguien más para cerrar esta primera ronda de intervenciones? No fuera así. Iniciamos, por favor. A ver, con gusto, Presidenta. Tiene el uso de la palabra el parlamentario Rafael Funes. Muchas gracias. Solo quisiera señalar que la propuesta que se presenta me parece que enmarca muy bien en los temas que hemos ido comentando sobre participación ciudadana y creo que da un paso adicional que creo que hay que rescatar y no perder un poco en todo el contexto, que es también la incorporación de este concepto o principio del gobierno abierto. Esto tendría como consecuencia que todos los entes gubernamentales, tanto de los poderes
ejecutivos, el Estado y municipios, así como entes autónomos y cualquier otra instancia gubernamental, tendrían por obligación que incorporar en sus planes, en su forma de trabajo, en el diseño de las políticas públicas, esquemas de gobierno abierto. Quiere decir esquemas en donde haya no solamente participación ciudadana, sino que se pueda pensar de manera muy proactiva en co-creación de las políticas públicas. Creo que eso nos permitiría ir un paso adelante, no solo en lo que respecta al tema de transparencia, sino en cuanto a la gobernanza en nuestro estado y municipio. Entonces me parece que este concepto, así gobierno abierto, con algún contenido como el que sea, el que se logre la co-creación de políticas públicas junto con la ciudadanía, enriquecería muy bien la propuesta, y creo que va de la mano con todo lo que hemos estado aquí, todo el mundo pues impulsando de la participación ciudadana. Gracias. Gracias, parlamentario Funes. Tiene el uso de la palabra la parlamentaria Patti García. Sí, nada más decirle a Fernanda, y estoy completamente de acuerdo, nada más un tema que sí es de acceso a la información y que es de gobierno abierto, pero lo que deberíamos de incorporar en todas estas apertura democrática en cuanto a la participación ciudadana es la obligatoriedad de la rendición de cuentas. Porque no tendríamos que estar esperando a nosotros solicitar información cuando los gobiernos deberían estar informando y rindiendo cuentas. Nada más es ese tema. Lo importante es la rendición de cuentas. Gracias. Gracias, parlamentaria García. Tiene el uso de la palabra la parlamentaria Maritza Velázquez. Sí, gracias. Estimada Fernanda, también tengo el gusto de conocerte. Muy buena iniciativa. Y nada más comentarte que cuando yo busco en Google o en mecanismos de apertura gubernamental, automáticamente aparece principios del gobierno abierto. Entonces, no sé cuál es la fuente o cómo, o si es más amplio esto de mecanismos de apertura gubernamental que limitarlo al principio de gobierno abierto, porque cuando ponemos artículos sí hay que ser muy específicos, es mi duda. Gracias. Gracias, parlamentaria Velázquez. Tiene el uso de la palabra el parlamentario Alberto Tinajero. Compañeros, muy buenas noches. En primer lugar, quiero felicitar a la compañera Fernanda por su propuesta. La verdad es que me parece muy acertada y, como mencionó el compañero Rafael antes que yo, va muy de la mano y va en sintonía con todo lo que queremos, lo que han propuesto los otros compañeros. Y rescato mucho la parte de la transparencia y el combate a la corrupción, que pienso es fundamental en el ejercicio democrático para el que elegimos a nuestros representantes, y enfocar la apertura gubernamental en esos tres sentidos puede ayudarnos a trascender todos muchos de los problemas que estamos viviendo en muchos de los municipios y a mejorar nuestro estado. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, parlamentario. Esta secretaría informa que un parlamentario más, Juan Carlos Villarreal, ha solicitado el uso de la palabra, y siendo que con él se cumpliría la lista de 5 intervenciones, consulto a la presidencia si tiene objeción para poderle conceder el uso de la palabra. En lo absoluto, adelante. Adelante, parlamentario Juan Carlos Villarreal. Solamente una pregunta a Fernanda, María Fernanda. Si quisiera precisarnos mejor la propuesta, porque conceptualmente gobierno abierto involucra varios conceptos, como ya ha dicho Patti y otros que me antecedieron. El gobierno abierto involucra transparencia, rendición de cuentas y, por supuesto, eventualmente gobierno electrónico. Depende cómo se quiera interpretar. Y todo esto ya existe en nuestra legislación. Es decir, ya tenemos un instituto de transparencia que garantiza el acceso a la información como un derecho. Tenemos el sistema de rendición de cuentas a través del sistema estatal anticorrupción y los demás mecanismos que prevé la ley a través de
el órgano de fiscalización que tiene la Cámara de Diputados y que regula los 3 poderes. Y también tenemos un mecanismo de participación para evaluar el desempeño de los propios gobiernos. Y entonces yo quisiera ahí que nos pudiera precisar, porque, digamos, parece que estamos hablando de lo mismo y conceptualmente podría haber algunas diferencias que me gustaría escuchar en tu propia voz para saber si estamos pensando en lo mismo o tú tienes una idea distinta. Gracias, parlamentario Villarreal. Se ha agotado la primera ronda de intervenciones, por lo que se consulta si la proponente, en el sentido de que ha tenido preguntas directas, desea hacer uso de la palabra para poder abrir la segunda ronda de intervenciones. A ver, una aclaración antes. Si ya en este momento no hay en lista, ya cerraremos las intervenciones con la de la ronda. Se cierra cuando nuestra parlamentaria ya dé contestación a los argumentos que les han solicitado. Entendido, presidenta. Entonces reformulo. ¿La proponente María Fernanda Rivera Sánchez está en condición de participar? Así es. Excelente. Tiene el uso de la palabra, parlamentaria. Sí, muchas gracias, secretario. Bueno, me refiero en primer lugar a la intervención de mi compañero Rafael Funes, que precisamente habla sobre este principio de gobierno abierto. Yo me he referido en la adición a hablar de mecanismos de apertura gubernamental, porque precisamente en nuestra exposición de motivos referimos y distinguimos los diferentes conceptos, lo que debemos de entender por gobierno abierto, por parlamento abierto y por justicia abierta. Parlamentaria, ¿nos puedes escuchar? Parece que te hemos dejado de escuchar. Sí, yo los escucho bien. Es que tengo algún problema de conectividad. Ya te escuchamos. Ok. Nuevamente. Bueno, entonces la precisión es que precisamente los mecanismos de apertura gubernamental, y creo que va de la mano con la pregunta que me hacía la compañera parlamentaria Maritza Velázquez, es que se refiere a estos 3 formas de entender lo que es la apertura. En el ámbito del gobierno, que es el ámbito del ejecutivo, del poder ejecutivo, en el ámbito del parlamento, que es hablar de parlamento abierto como tal, y en el ámbito de justicia abierta. Entonces, es un concepto, los mecanismos de participación ciudadana es un concepto mucho más propone. Te hemos dejado de escuchar, parlamentaria. ¿Se escucha? Ya te escuchamos. Sí. Si no puede apagar su cámara para que se pueda escuchar mejor. ¿Sí? ¿Se escucha mejor? Sí, parlamentario. Muy bien. Bueno, el tema de la rendición de cuentas tiene que ver mucho con la transparencia proactiva. Todos estos principios están contenidos en el artículo 5º. Precisamente por eso la adición que proponemos es para robustecer estos principios ya contenidos del derecho. Lo que se ha venido trabajando en materia de la alianza de gobierno.
Nos está resultando difícil escucharte, parlamentaria, por lo que te exhortaría a poder hacer uso del chat para exponer tu opinión si los parlamentarios y la presidencia lo tienen a bien. Y bueno, pues informar a la presidencia que se ha agotado la lista de intervenciones, por lo que ponemos a consideración de la presidencia si procedemos a el sentido de las opiniones de los parlamentarios. Le informamos a la presidencia que no hay más solicitudes de uso de la palabra. Se me hiciera favor de pasar al siguiente punto. Entendido, presidenta. Permítame. Teníamos, no sé si a las 19 o a las 19:30. A las 19 horas. 19 horas. Teníamos el cierre de esta sesión. Podríamos pasar a la votación. Pasaríamos a la votación, bueno, o a poner el disenso, el consenso o o la abstención, y con este tema cerramos, que vendría siendo el tema, llegaremos al punto 21, bueno, al número 21 de las ponencias, iniciando el próximo miércoles 14 a las 13:30. Si hacemos favor de manifestar nuestro disenso, consenso o abstención. Una pregunta, aquí estamos votando sobre la iniciativa o sobre terminar la sesión. Sobre la iniciativa que se acaba de presentar sobre la participación ciudadana. Sí, le informamos a la Secretaría que hay 21 consensos, un disenso y una abstención. Muchas gracias. Con esto damos la información que di anteriormente. Una disculpa porque lo junté. El próximo miércoles 14 a las 13:30 iniciaríamos con la tercera sesión, esperando concluir, porque sí vamos muy lentos. Lo decía el compañero Juan Carlos Villarreal. Esperemos que no nos lleve el mes. Una atenta súplica, presidenta. Solamente ahorita revisando la lista, encuentro que los temas el 15, el 18, el 20, 21, 22, 23, 37, 43, 37, 39, 41, 42 y 43, es decir, 8 de los próximos temas están vinculados a temas de participación ciudadana. Creo que si la Secretaría Técnica nos ayudara para agruparlos, me parece que nos permitiría avanzar temáticamente
de una manera más eficiente para que todos puedan intervenir. Luego hay otros que tienen que ver con régimen electoral, que también se podrían agrupar ahí en temas electorales, que también ya hemos visto en días previos, y solamente esa recomendación muy puntual para poderles dar oportunidad a todos los que no han participado de que lo puedan hacer, pero digamos con un eje temático que ojalá la Secretaría Técnica les pueda ayudar. Tiene mucha razón, maestro. Le solicitamos de la manera más atenta a la Secretaría Técnica que nos lo agrupe en ese sentido para tener la oportunidad de la planeación, la organización y avanzar lo más posible en esto, dándole la oportunidad a todos y cada uno de los parlamentarios participar. Yo les agradezco. En el mismo sentido, si me permite nada más, nosotras tenemos dos iniciativas, igual, y también solicitar que en una sola intervención presentemos las dos. También, pero... ¿Es de la misma temática? No, pero va en el marco del ODS 16. No. Miren, yo creo que, perdón que lo diga así, en el sentido que lo está diciendo el maestro Villarreal, es planeemos la organización de los temas para tratar no de agilizarlos ni coartarles su derecho, pero agarrar por rubro o por tema. A partir de eso, darles la oportunidad a todos los parlamentarios, porque esto implica que estar regresando o repitiendo muchos de los temas que ya hemos visto. Yo le solicito de la manera más atenta y respetuosa a la Secretaría Técnica que nos lo salve. Con respecto a ustedes que tienen dos temas, si son diferentes, que se agrupe en el punto donde van, y su participación pues va a ser en los dos temas, porque no se le va a coartar el derecho a participar a nadie. Sí, perdón que interrumpa. Sí, señor. Si son de diferente tema, lo tiene que tratar obviamente por separado. En virtud de que el proponente, obvio, va a dar respuesta, ejemplo, a participación ciudadana, ejemplo, democracia representativa y así. Entonces, si metodológicamente no sería prudente manejarlo en la misma exposición. Y una súplica a todas las parlamentarias y parlamentarios, no repetir, y hay una propuesta, por ejemplo, en participación ciudadana, y luego resulta que estamos haciendo una repetición o una réplica o hasta recapitulación. Ya nos ha quedado claro realmente la importancia de esto, que además tiene que ver con este Parlamento abierto a propósito y tiene que ver con la democracia participativa y deliberativa, que además va a ser una propuesta en ese sentido, y entonces pedirles de gran favor en ese orden de ideas que incluso no se aproveche hasta para dar otra propuesta más de la que está siendo escuchada por el proponente, porque ya hasta estamos participando, perdón, lo voy a decir de manera común, nos estamos montando en la propuesta para hacer otra propuesta más, aunque sea del mismo tema. Y yo sí rogaría que sea específicamente la intervención sobre la propuesta que se está escuchando. Y así vamos a ahorrar, si no, nos vamos a llevar otra sesión más de 6 horas, ¿eh? Estoy de acuerdo con el señor presidente. Y no por los tiempos, sino que sí lo podemos hacer. Hay el nivel en estas parlamentarias y parlamentarios como para poderlo llevar a cabo así. Estamos completamente de acuerdo con el señor presidente. La idea desde el domingo lo dijimos, no se le va a cortar el derecho de expresión a ninguno de los parlamentarios, pero les pedimos que nos apoyen a la propia organización
de la mesa para poder no agilizar por la prisa que tengamos nosotros, sino por el respeto a los tiempos de los demás. Les agradezco mucho la atención y la participación de todos y todas las parlamentarias, la atención y el apoyo de la Secretaría Técnica, la atención y el apoyo de la Secretaría, y agradecerles a todos los integrantes de esta mesa su valiosa participación, pero sobre todo el tiempo que le hemos dedicado a esto. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Hasta luego, buenas noches. Gracias y gracias a la presidenta y al secretario por la conducción. Muchas gracias, buenas noches a todos.